¿Qué tal, equipo felino? ¿Cómo están? Bienvenidos a la sección del canal donde analizamos los trastornos de diversos personajes, algunos bastante normales, otros con trastornos muy graves. Y hoy hablaremos del famoso caballo de Retosando, gran admirador del corredor Secretariat. Hablamos de BoJack Horseman, un caballo con demasiados problemas. Todos los que hemos visto la serie podemos notar los grandes problemas que tiene, y de eso es lo que hablaremos el día de hoy en La psicología de BoJack Horseman. Esta vez en los trastornos de un caballo depresivo. Pero antes de continuar, me gustaría mandarle un saludo a David Arbeláez Lara, el cual tuvo la idea de este video, aunque fue hace más de un mes o creo que 2 meses que me lo pidió, pero me tuve que lanzar las 6 temporadas, así que llevo algo de tiempo. Y también es de mi agrado informarles que ya pueden unirse como miembros del canal. Pueden encontrar el botoncito en la pestaña de inicio del canal o en cualquier video. Dándole a la pestañita podrán encontrar un breve video explicando los beneficios y así. Y bien, voy a tener que dividir este video en 2 partes, debido a que a diferencia de otros personajes que tienen nada más como 2 o máximo 3 trastornos, BoJack tiene como 8 trastornos. Además, te recuerdo que en estos 2 videos únicamente analizaremos sus trastornos, ya después analizaremos otros aspectos como su personalidad y así que vamos allá. Y bien, comencemos con su primer trastorno, siendo uno de los más importantes y característicos del personaje, además de uno de los más obvios, y este es el trastorno depresivo persistente con características mixtas, o también conocido como distimia con características mixtas. Y pudimos ver algo parecido en el video de Rick Sánchez, así que si no lo has visto también te invito a verlo. Y bien, la distimia es básicamente un estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, estando presente durante muchos días a la semana o si no es que todos los días, donde la persona muestra los síntomas típicos de la depresión, pero en este estado se extiende durante mucho tiempo, y no son como los episodios depresivos o los trastornos recurrentes depresivos que solo duran un cierto periodo de tiempo. La distimia puede durar durante años y años, y en el caso de BoJack prácticamente toda su vida ha vivido con depresión. Y como siempre te dejo todos los criterios de evaluación diagnóstica para este trastorno. Puedes ponerle pausa al video porque son un montón, jeje. Y como pudieron observar, los síntomas giran en torno a una sintomatología depresiva, y desde el capítulo 1 de la primera temporada podemos verlos en BoJack, mostrando baja autoestima, automenosprecio, hipervigilancia, conductas autodestructivas como lo es el consumo de sustancias o la sobreingesta de comida, desesperanza, tristeza o embotamiento emocional, etc. Pero si se dan cuenta, estos síntomas no son lo suficientemente intensos, por lo que BoJack puede vivir su vida de forma relativa, pero tampoco son lo suficientemente leves para que no los manifieste, y justamente las personas en la vida real con un trastorno distímico son funcionales de manera relativa. Si alguna vez tuviste depresión o conociste a alguien que tuvo depresión severa, sabes que ese estado de ánimo es capaz de tumbarte en tu cama durante días, sintiéndote que no importa lo que hagas, todo está perdido. No quieres comer, no puedes dormir y solo te la pasas pensando lo horrible que es tu vida, y no eres capaz de levantarte de esa burbuja de tristeza. Pero las personas con distimia son un poquito más funcionales, es decir, se sienten mal y horribles, pero siguen haciendo sus actividades. Pero claro, son sumamente propensos a que esto lo que les acabo de contar, pero de alguna manera han aprendido a coexistir con esta depresión. Y justamente BoJack es de esta forma, vive todos los días porque simplemente no le queda de otra, pero de igual forma tampoco desea morir del todo, es decir, no quiere vivir pero tampoco quiere morir, buscando de alguna forma sobrellevar esta dualidad y esperar a que algo bueno le pase. Y sí, es bastante complicado todo esto, y obviamente todo es derivado de su horrible infancia, pero ya hablaremos de eso en otro video. Pero bien, recordarás que dije que se trata de distimia con características mixtas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? BoJack no solamente se siente mal la mayoría del tiempo, hay momentos donde muestra un estado de ánimo elevado o expansivo, actuando muy imprudentemente en estos ataques de energía, así como tener en ocasiones un repentino aumento de la autoestima y sentimientos de grandeza, como lo vimos en el episodio 5 de la tercera temporada, cuando su interpretación en Secretariat se lanza a nivel nacional y es un éxito instantáneo, sintiéndose en la gloria. Pero obviamente esto le dura muy poco, pero ya en el capítulo 11 de la tercera temporada podemos ver cómo es que ninguna de estas cosas puede autorrealizar a BoJack. Además, BoJack es alguien muy pero muy hablador.
Normalmente las personas con depresión lo que menos quieren hacer es conversar, pero al tener características mixtas, Bojack se desahoga con quien se encuentre. Claro, siendo lo más grosero y hostil posible, pero siempre muy conversador. Además, también podemos ver implicaciones en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas, como lo es el dedicarse de forma desenfrenada a las compras, a las juergas, a las indiscreciones sexuales o las inversiones de dinero imprudentes. Y de estos hay muchos, pero muchos ejemplos. Pero uno de los más evidentes es en el episodio 11 de la segunda temporada, que compró un barco únicamente como excusa para poder disimular sus intenciones para visitar a su vieja amiga Charlotte en Nuevo México. Los ricos siempre humillando a los pobres. Y finalmente no podemos descartar el hecho de sus múltiples implicaciones sexuales con muchísimas personas, desde su agente y manager la princesa Caroline, la mejor amiga de Todd o su autopercibida hija Sarah Lynn, hasta compañeras de trabajo y menores de edad como la hija de Charlotte. Es por ello que este tipo de distimia tiene unas características muy particulares, donde no solamente los sentimientos de inutilidad y tristeza están presentes, también, muchas características mixtas, pero no son lo suficientemente predominantes para que se consideren como una ciclotimia o un trastorno bipolar. Y aún hay muchos ejemplos de este trastorno, pero ya quedó más que claro. Así que vamos con el siguiente. Ahora, si pensaste que Bojack ya estaba bastante mal con el primer trastorno, déjame decirte que todavía vienen cosas peores, ya que no solamente podemos ver conductas depresivas, sino algo aún más grave, y este tiene que ver con su segundo trastorno, el cual es el trastorno de la personalidad límite, el cual se caracteriza por un patrón generalizado de inestabilidad en las relaciones, la autoimagen, los estados de ánimo y en el comportamiento, además de la hipersensibilidad al posible rechazo y el abandono. Y de igual forma te dejo todos los criterios de evaluación diagnóstica para este trastorno. Las personas con este trastorno se caracterizan por patrones de pensamiento, percepción, reacción y relación duraderos y repetitivos que provocan una angustia importante a la persona afectada o afectan su capacidad para desenvolverse. Además, presentan a menudo dificultades para tolerar la soledad y pueden recurrir a acciones autodestructivas para poder sobrellevarla o evitarla. Y esto lo podemos ver en muchas ocasiones, siendo la primera vez en el capítulo 4 de la primera temporada, donde su amigo Todd tenía la oportunidad de poder iniciar una carrera en el mundo de la ópera, pero ante el reciente éxito de Todd, Bojack se siente amenazado porque él piensa que se va a alejar de su vida, por lo cual sabotea su presentación a los inversionistas, impidiendo que termine de escribir su ópera rock. Y como pueden ver, estas personas pueden llegar a hacer esfuerzos desesperados para evitar el abandono, ya sea un abandono real o simplemente percibido, donde incluso pueden llegar a intentar el suicidio como forma de comunicar su angustia y lograr que otras personas les rescaten y les cuiden. Aunque no hemos visto en Bojack hacer esto, sí muestra esta clara desesperación de que las personas permanezcan en su vida, pero al ser muy autosaboteador escapa de las posibles amenazas, ya sea únicamente percibidas o reales, como lo fue el gran impacto que recibió Bojack cuando se publicó su libro en el último capítulo de la primera temporada a manos de Diane. Además, no solamente se nos muestra esta desesperación o miedo al abandono, también podemos notar un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, que se caracterizan por una alternancia entre los extremos de idealización o de devaluación. Es decir, Bojack tiende a idealizar demasiado sus relaciones, o por el contrario tiende a menospreciarlas. No hay puntos medios. Por ejemplo, esto se evidencia en todas sus relaciones amorosas, las cuales han sido demasiadas. Y esto lo podemos ver cuando aparece su supuesta hija Hollyhock, que en realidad resultó ser su media hermana, donde vemos todas y cada una de las aventuras que ha tenido Bojack. Pero esto ha sido eso nada más, encuentros casuales, aunque sí ha tenido algunas novias más formales, como lo fue la princesa Caroline, Lisa la Búho o Gina. Podemos ver la falta de compromiso y desapego de estas relaciones, donde incluso, debido a otros problemas que ya hablaremos más adelante, casi mata a una de ellas en un episodio disociativo. También muestra múltiples ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Cuando algo le sale mal, comienza a desesperarse, tomando actitudes muy imprudentes,
pero vamos a hacer hincapié en esto más adelante. Y finalmente, creo que no hace falta resaltar la gran inestabilidad emocional y sentimientos de vacío que presenta, y esto queda muy evidente en el capítulo 6 de la cuarta temporada, cuando su madre se muda a su casa. Podemos ver todos los pensamientos de automenosprecio que se tiene, insultándose cada 3 segundos, desde que se levanta hasta que se duerme. Pero como dije, de alguna forma ha aprendido a vivir con esto. Ahora vamos con su tercer trastorno, donde podemos observar la parte más sugestionable de Bojack, y este es el trastorno de la personalidad histriónica. Y sí, Bojack tiene un segundo trastorno de la personalidad, por eso te dije que cada vez esto iría empeorando más. De hecho, hablamos un poco de este trastorno en el video de la sexta luna superior, así que te invito a verlo. Y en este trastorno de personalidad histriónica se caracteriza por un patrón generalizado de excesiva emocionalidad y búsqueda de atención. Y también te dejo todos los criterios de evaluación diagnóstica para este trastorno. Y como pudieron observar, las personas con este trastorno intentan continuamente ser el centro de atención, comportándose como personas animadas, dramáticas, entusiastas y a veces coquetas. Pero cuando no lo consiguen tienden a deprimirse, ser sumamente lábiles emocionalmente y a ser pucheros por no conseguir lo que buscan, actuando muy caprichosamente. Y esto refleja muy bien el comportamiento de Bojack, que se molesta si él no es el centro de atención, quiere que todos lo quieran a él, y esto lo deja muy en claro en varios episodios, siendo uno de estos en el capítulo 8 de la segunda temporada, donde muestra muchos celos hacia el señor Peanut Butter, ya que este bonito labrador le salen bien las cosas y todo el mundo lo ama, pero obviamente busca este reconocimiento de forma positiva, ya que por el contrario, si la atención que recibe es negativa, por supuesto que no la quieren, causando que muestre un comportamiento lábil y alterable. Y esto nos lleva a lo segundo, donde sus emociones pueden apagarse y encenderse rápidamente, donde al mismo tiempo las emociones se acostumbran a expresarse de manera muy exagerada. Las personas con este trastorno hablan de forma dramática y expresan opiniones fuertes, pero con muy pocos hechos o detalles para respaldarlas. Es por ello que ella es muy arrogante, caprichoso, dramático, quejumbroso y a la vez muy susceptible a sucumbir ante las emociones. Pero como lo vemos en la forma de actuar de Bojack, es muy grosero y antipático al hablar, preocupándose únicamente por sí mismo. Sin embargo, estas personas pueden llegar a ser altamente sugestionables, alterándose fácilmente para luego sentirse mal por lo que hicieron, pudiendo incluso ser muy confianzudos en las personas, lo cual nos lleva a lo tercero, ya que estas personas pueden llegar a considerar las relaciones más estrechas de lo que en realidad son, y esto lo vemos todo el tiempo, donde Bojack tiende a considerar que sus relaciones son las más íntimas del mundo, sobre todo con su anterior escritora Diane, enamorándose profundamente de ella, cuando únicamente lo que hacía era eso, escribir su libro, y él confunde toda esta tensión con un sentimiento de amor, robándole un beso a la prometida del señor Peanut Butter, incluso intentando sabotear su matrimonio con este mismo propósito. Y obviamente hay muchos más ejemplos, pero ya quedó claro que Bojack es bastante egoísta, así que vamos con el siguiente. Y vamos con el último trastorno de este video, porque todavía faltan como 3 o 4 más, pero esos ya serán para el siguiente video. Y ya quedó más que en claro los problemas emocionales y de conducta de Bojack, pero en muchas ocasiones podemos ver lo susceptible y sensitivo que es en situaciones estresantes, y esto es debido a su cuarto trastorno, el cual es el trastorno de pánico, siendo este muy común en las personas, y es básicamente una aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos como reacción de alguna situación de estrés o ansiedad intensa. Y como siempre te dejo todos los criterios de evaluación diagnóstica para este trastorno, puedes ponerle pausa para leerlos con calma. En múltiples episodios podemos ver cómo Bojack comienza a hiperventilar y alterarse cuando está previo a ocurrir algo, como lo fue antes de que lanzaran su autobiografía, cuando esperaba el recibimiento del público de su participación en Secretariat y así, mostrándose preocupado, exaltado, angustiado, tenso, etc.
Pero podemos ver esto más en claro en el capítulo 10 de la sexta temporada, cuando él está siendo investigado por la muerte de Sarah Lynn y el hecho de involucrarse sexualmente con la hija de Charlotte cuando todavía era adolescente. Él recibe la noticia por parte de esta última, causando que entre en crisis y termine desmayándose. Pero algo también puede presentarse en este tipo de trastornos es la desrealización o la despersonalización, que son síntomas típicos de los trastornos disociativos. Y esto lo podemos ver en el capítulo 15 y 16 de la sexta temporada, donde recibe una carta de su media hermana Hollyhock, que no estoy muy seguro cuál era el contenido exacto de la carta, pero nos da a entender que Bojack debe alejarse de ella, causando que entre en un estado de desrealización intensa, teniendo una fuerte recaída en el consumo de sustancias que en esta ocasión casi le cuesta la vida. Pero bueno, aún quedan por hablar muchas cosas más, pero ya se está alargando mucho el video. Nada más para hacerles un pequeño spoiler, falta hablar de ese consumo obvio de sustancias, probables tramas y otra cosilla a nivel psicótico, pero lo veremos en la segunda parte. Pero bien, como siempre les comento en este tipo de videos, estos trastornos son solo una impresión y no son necesariamente un hecho, por lo que me podría estar equivocando, y se requieren muchas pruebas más para poder asegurarnos, además de que los estamos usando bajo el contexto de un personaje de ficción, por lo que los síntomas difieren de cierta forma con la realidad, es decir que las personas con estos trastornos no necesariamente se comportarán de esta manera. Pero bueno, creo que queda bastante bien, y si te gustó el video dale a like, suscríbete para no perderte mis videos, deja tu comentario para saber tu opinión y deja tu sugerencia, algún día haré algún video de esa sugerencia, jeje. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos hasta la próxima, adiós.